Hola, Carmen, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Bueno, Y bueno, con ganas de escucharte porque sabemos que vos tenés la palabra justa, ¿no? Para hablar de riñón, sos una fanática. Un día hablabas con tanto cariño que me decías, pero ¿no viste que son preciosos? Ah, sí, sí, puede ser. Sí, ayer fue el Día Internacional del Riñón. Esta es una fecha que se puso o se acordó en el año 2006 a nivel internacional y siempre es el segundo jueves del mes de marzo. Ujú. Todos los años tiene una temática. Y la temática de este año es cómo se cuidan los riñones, o en realidad la pregunta es, ¿están bien sus riñones? Y es muy importante la difusión, porque uno de cada 10 personas que caminan por la calle tiene algún grado de insuficiencia renal, entendiendo como esto algún grado de compromiso de su riñón. Ujú. ¿Te parece empezar a hablar primero sobre cuál es la función del riñón en el organismo, Beatriz? Mira, sí, por supuesto, porque es muy importante. Mis pobres riñoncitos, mis, mis amigos de toda la vida, eh, son, como dijo Carmen, realmente, es decir, soy una apasionada de lo que hago, pero también soy apasionada de lo que es la prevención a nivel del organismo en general. No hay valor para un ser humano que tener buena salud. Claro. Entonces, los riñones, básicamente lo que conoce la gente es que son, son dos en general. Digo esto porque hay un 10% de la población que puede no tener un solo riñón de nacimiento, o pueden tener tres riñones de Ujú. nacimiento. Entonces, bueno, en general son dos. Los riñones tienen la función de eliminar agua, de eliminar todos los desechos del organismo. Entonces, le explico siempre a los pacientes que es como un auto que para manejarse quema cierto combustible, y eso forma el tóxico. El organismo, mientras duerme, mientras come, mientras corre, mientras estudia, trabaja, está produciendo estos tóxicos que más del 90% se eliminan por los riñones. Eso sería lo común que la gente asume como función de los riñones. Bien, y ahora otro tema que creo que hay que tener en cuenta es si el riñón da síntomas cuando no está funcionando bien. En realidad, termino con las funciones y te Ah, explico. perdón, perdón. Es decir, pero hay funciones, por ejemplo, el riñón, eh, eh, para sorpresa creo que de muchos, es el órgano que maneja la tensión arterial Ujú. o la presión arterial. El riñón interviene en el metabolismo de los huesos, Mira. y el riñón interviene en la formación normal de los glóbulos rojos a través de hormonas que produce. Eso es en general. Por lo tanto, el riñón es esto, ¿no? Yo siempre amo verde. Amo porque es un puede enfermarse y enfermar a los otros órganos. Y a la vez, los otros órganos, cuando se enferman, pueden golpear el riñón. Claro, claro. Y en cuanto a esto de los síntomas, el riñón per se no da síntomas. Es decir, por ejemplo, el dolor en el riñón se produce cuando hay un cálculo, Ujú. entonces tenés un cólico renal, cuando eh, tenés un tumor, o sea benigno, maligno,
por la eh, por la distensión de la cápsula del riñón, que es una telita que cubre, pero en general no produce síntomas. No da Entonces, síntomas. no da síntomas Mm. generales. Estos síntomas que te digo son muy aislados. Entonces los pacientes llegan a la consulta muchas veces con sus riñones muy lastimados y la pregunta es, ¿por qué si nunca me dolieron? ¿Por Y qué es si nunca? me dolieron Ajá, o no sentí nada. claro. Y otra cosa que tal vez confunde a la gente sobre el funcionamiento de su riñón es que ellos dicen, no, pero yo orino muy bien. Y sin embargo esto no es sinónimo de que tu riñón esté bien. Por eso dije todas las funciones que tiene el riñón. Entonces pueden estar alteradas alguna de sus funciones y el riñón seguir orinando, es decir, formando orina, pero no de buena calidad. Ujú, claro. Entonces, eso es, pero lo que dice Carmen es así. Las personas dicen, pero si yo orino bien, ¿por qué usted me está diciendo que mis riñones están enfermos? Bien. Doctora, ¿cuáles son los alimentos o bebidas que peor les pueda generar un daño bastante grave al riñón? Eh, ¿Cómo es su nombre? Guadalupe, Ah, no, la buena. ¿cómo estás? Guadalupe, es decir, que la dieta es una dieta equilibrada. ¿Cuáles son los hábitos que una persona tiene que tener? Eh, por ejemplo, el cigarrillo es veneno pero para el riñón. ¿Por qué? Porque son todos vasitos sanguíneos y sabemos que el tabaco le golpea a los vasitos sanguíneos. Entonces, de los hábitos del cigarrillo. Segundo, la buena hidratación, que es la cantidad de líquidos eh, eh, que puede tomar un individuo, 2 litros y medio por día. Siempre tienen que tomar más de 300 centímetros cúbicos de agua por día. Después está el tema de la sal, Mm. que la comida muy condimentada. Después tenemos el exceso de azúcares o de grasa, el exceso de carnes rojas por la formación del ácido úrico. Entonces hay que tener una dieta equilibrada, con una actividad física equilibrada. Bien. Bueno, hablamos de funciones, hablamos de prevención, de síntomas, hablamos de prevención y creo que dejamos el mensaje final en vos, Beatriz, para que nos hables a todos en realidad, Sí. sobre la importancia de cuidarnos, porque ¿en qué deriva un riñón que no está funcionando como debe? ¿Cuáles son las enfermedades más graves que puede ocasionar un riñón que no funciona? Sí, lo que es muy importante es tener en cuenta los grupos de riesgo para tener enfermedad renal, porque es un porcentaje muy bajo la enfermedad renal primaria. Nosotros tenemos que los factores de riesgo más importantes son la obesidad, que ya es una pandemia a nivel mundial. La obesidad se desprende la diabetes tipo 2 y tanto la obesidad como la diabetes lesionan el riñón y lo van lesionando en forma crónica hasta que los riñones es como que se secan, se cicatrizan y dejan de tener las funciones que tienen. Hablamos de la obesidad, estamos hablando de la diabetes, la hipertensión arterial, el tabaco. Si una persona tiene un familiar que tiene enfermedad renal, tiene más posibilidades de tener la enfermedad renal.
Después hay un grupo grande que es las madres añosas. Las madres añosas son aquellas mayores de 30 años, que ahora es muy común, pero la biología es siempre la misma. Entonces, Perdón, no se escucha muy bien y no entendí qué pasa con las madres añosas y la enfermedad renal. las madres añosas, que es muy común ahora que las Mayores de mujeres 30. mayores de 30, ¿cierto? Es lo más común, pero la biología siempre es la misma. Tiene mayores posibilidades de compromiso a nivel renal. ¿De tener la madre o el hijo? La madre, La madre, bien, madre. Y bien. eventualmente después el niño. Ajá. Entonces, todos estos grupos eh, tienen que tener un control nefrológico y control de todas las otras patologías que te dije recién. Control en el cigarrillo, la diabetes no tiene por qué llegar a la insuficiencia renal, la hipertensión no tiene por qué llegar a la insuficiencia renal y la obesidad menos. Pero en la prevención es esto, es detectar cuál enfermedad podemos manejar o podemos compensar para que el riñón no se comprometa. Y si está comprometido, poder detener ese compromiso. Bien. ¿Cómo se detiene el compromiso? El compromiso se detiene manejando, por ejemplo, si sos un fumador, dejando de fumar, haciendo actividad física, manteniendo los valores de glicemia normales, manteniendo una tensión arterial siempre compensada. De esa manera la enfermedad no va a seguir, o si sigue va a ser muy lentamente. Ujú. Y por último, ¿qué quedaría? ¿La diálisis en qué momento se comienza a utilizar? Bueno, después, si la enfermedad renal sigue avanzando, siempre compromete los dos riñones y llega a la insuficiencia renal crónica terminal. Tenemos que aclarar que todos nos morimos de la insuficiencia de algún órgano en su etapa terminal. En el caso del riñón, tenemos los tratamientos sustitutivos, que son la diálisis y el trasplante. Bien. Sí. Bueno, haciendo alusión a trasplantes renales, cabe señalar que en el Hospital Castro Rendón a fines de diciembre del año pasado se hizo el trasplante Número renal 100. número 100, y bueno, recordar que el Castro Rendón fue el primer hospital público de la Patagonia en realizar este tipo de intervenciones. Y la doctora Beatriz Rizzo fue la primera, junto a su equipo, en realizar el primer trasplante de riñón en la ciudad de Neuquén, en la provincia, En la provincia, así que bueno. Sí, en la Patagonia. En la Patagonia Claro. también. Lo Bien. que pasa es que nosotros lo hicimos en 1994 Sí. y después en el 2017, gracias a un esfuerzo grande que hizo el hospital también, lo pudieron empezar a hacer ellos. Pero si uno ve a dónde va el mundo, en donde los seres humanos son longevos, por lo tanto están expuestos a mayor cantidad de enfermedades, Claro. entonces aumenta el número de pacientes renales y estos tratamientos son muy caros. Tenemos que actuar en la primera etapa, que es en la educación y en la prevención de esta enfermedad. Perfecto, Beatriz Rizzo, Bueno. nefróloga, la verdad que bueno, un gusto Muchísimas escucharla, Muy completo, y bueno, muy- como muy decía completo. Carmen, ¿no? La pasión, la sabiduría, ¿no? La Y experiencia, la ¿no? experiencia, ¿eh? Ujú, Así así que es. le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Entretiempo, y bueno, seguramente la estaremos molestando o convocando en alguna otra oportunidad para seguir hablando de todas estas cuestiones que tienen que ver con una vida saludable, una vida mejor para todos. Gracias, Beatriz. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esto y a su disposición, porque tenemos que ir a una salud
no solamente renal, completa, Completa, claro. y hay que llegar a los chicos, hay que llegar a los niños y a los adolescentes. Bien. Gracias, Beatriz. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.